La nota en el bolsillo. Capítulo 1. El despertar. Me llamo Javier Montero, ex francotirador de la unidad de élite Delta. 4 misiones en zona de guerra me enseñaron una cosa: si despiertas vivo, el día ya es bueno. Pero aquella mañana en la habitación del hospital entendí que alguien realmente deseaba que no despertara en absoluto. Mi esposa Melissa había desaparecido, dejando una extraña nota. En el bolsillo de mi chaqueta ensangrentada encontré otra, escrita con mi propia letra: ella te está. La primera sensación fue el dolor, sordo pulsante, como si alguien hubiera clavado una bayoneta al rojo vivo en mi sien derecha y la girara metódicamente al ritmo de los latidos de mi corazón. Luego llegaron los sonidos, el pitido insistente de los monitores médicos, voces amortiguadas tras la puerta, el roce de las sábanas hospitalarias bajo mis dedos. Me obligué a abrir los ojos, y la realidad se precipitó en una imagen borrosa de un techo estérilmente. Una habitación estándar de cuidados intensivos, goteo intravenoso, sensores, olor a antiséptico y ese aire hospitalario peculiar que parece filtrado de toda vida. El hábito profesional del francotirador se activó automáticamente: evaluación de la situación, identificación de amenazas, búsqueda de rutas de escape. Mi mano derecha se movió torpemente hacia la cintura, donde normalmente llevaba mi pistola. Vacío, por supuesto. Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos, señor Montero. La voz pertenecía a un hombre de mediana edad con bata blanca. Dr. Thompson, según su identificación. Rostro cansado, red de arrugas alrededor de unos ojos que habían visto demasiado sufrimiento como para conservar ilusiones. Supe inmediatamente que era de los que dicen la verdad sin adornos. ¿Qué pasó? Mi voz sonaba como papel de lija sobre metal oxidado. Accidente automovilístico. Anoche su coche se salió de la carretera en la autopista 36. Milagrosamente evitó una colisión frontal con un camión. El doctor revisó mis pupilas con una pequeña linterna. ¿Recuerda algo? Intenté sumergirme en las turbias aguas de mi memoria, pero en lugar de imágenes claras solo flotaban fragmentos. Una cena con Melissa. ¿Cuándo fue? Hace 2 días, luego alguna conversación telefónica. Después, nada. No, lo último que recuerdo es una cena con mi esposa, hace 2 días. Thompson asintió, como si fuera exactamente lo que esperaba. Amnesia retrógrada, caso típico en conmociones cerebrales. La memoria puede volver en unos días o, hizo una pausa, algunos fragmentos podrían no regresar nunca. En su caso hay un factor complicante: rastros de somníferos en su sangre. Una dosis bastante fuerte. Toma somníferos regularmente. No, nunca. Era verdad, las pesadillas que me perseguían desde mi regreso de la última misión, prefería soportarlas consciente. Los medicamentos son un camino demasiado fácil. Además, disminuyen los reflejos. Y para alguien que pasó 10 años en una unidad de élite, reflejos disminuidos significan una puerta abierta a la muerte. Bueno, eso explica por qué se salió de la carretera. Se quedó dormido al volante. Es extraño que no recuerde haber tomado las pastillas. No respondí, pero internamente mi alarma sonó a todo volumen. Somníferos en la sangre que no había tomado, un accidente que no recordaba, un vacío en mi memoria de un día entero. Este conjunto de hechos tenía un nombre concreto en terminología militar: emboscada. El doctor continuó con el examen, describiendo mis lesiones: conmoción cerebral, 2 costillas rotas, múltiples contusiones y cortes por el cristal roto. Nada mortal, pero suficiente para dejarme fuera de combate un par de semanas. Respondí con monosílabos, inmerso en el análisis de la situación. Cuando Thompson salió, noté cómo una enfermera en el pasillo cruzaba miradas con él y luego me miraba con una expresión que no me gustó. Lástima mezclada con conocimiento. Las personas con mi experiencia se vuelven hipersensibles a tales microexpresiones. A menudo significan la diferencia entre la vida y la muerte. Algo no cuadraba aquí y estaba decidido a averiguar qué era.
¿Dónde están mis cosas?, le pregunté a la joven enfermera que entró a revisar el goteo. En el armario, señaló un pequeño armario hospitalario junto a la pared, pero su ropa estaba ensangrentada y cortada por los paramédicos. Sus familiares pueden traerle ropa limpia. A pesar de las protestas de la enfermera, me senté en la cama y lentamente bajé los pies al suelo. La cabeza me dio vueltas, pero lo ignoré. En el campo de entrenamiento de Delta nos enseñaron a funcionar en condiciones mucho más severas. Señor Montero, no debe levantarse. Solo revisaré mis cosas. Mi tono no dejaba lugar a objeciones. Dudó, pero algo en mi mirada la convenció de no insistir. Mi porte militar y las cicatrices visibles bajo la bata del hospital también jugaron su papel. Algunas personas intuyen la presencia de un depredador, incluso cuando está herido. En el armario había una bolsa transparente con mis pertenencias, una chaqueta de cuero rasgada con manchas oscuras de sangre seca, una camiseta cortada, jeans con la pierna derecha rasgada hasta la rodilla, botas con barro adherido, billetera, llaves, teléfono con la pantalla rota. Lo primero que revisé fue la billetera. Todo en su lugar: licencia de conducir, tarjetas de crédito, efectivo, ningún signo de robo. Metódicamente palpé cada bolsillo de la chaqueta. En el interior encontré lo que buscaba, un papel arrugado doblado en 4. Lo desplegué. La nota estaba escrita con mi letra, aunque no recordaba haberla escrito. Ella te está engañando. Releí estas palabras varias veces, intentando restablecer el contexto. Ella, obviamente Melissa, mi esposa, pero ¿qué significa engañando, infidelidad o algo más serio? La enfermera tosió discretamente. Tiene muchas tarjetas deseándole salud. La gente está preocupada. Dirigí mi mirada hacia la mesita de noche. Efectivamente, había un montón de tarjetas con deseos de recuperación. Alguien ya había reaccionado a mi accidente. Guardé la nota de vuelta en el bolsillo de la chaqueta y tomé las tarjetas. La mayoría eran típicos souvenirs corporativos con mensajes genéricos de los colegas de Melissa de la agencia inmobiliaria. Una sin firmar, en papel caro, con un simple "recupérate pronto" en el interior. Y por separado, una tarjeta de Melissa. Querido Javier, estoy terriblemente preocupada por ti, pero me veo obligada a viajar urgentemente por asuntos de la agencia a una zona sin cobertura. Volveré en unas semanas. Sé que estás en buenas manos y te recuperarás. Con amor y besos, Melissa. Releí la tarjeta de mi esposa 3 veces, analizando cada palabra. La alarma en mi cabeza se convirtió en una sirena de ataque aéreo a toda potencia. ¿Quién trajo estas tarjetas?, le pregunté a la enfermera. Diferentes personas. Acabo de empezar mi turno. Pregúntele a la enfermera del turno de noche, Diane Williams. Ella estaba de guardia cuando lo trajeron. Asentí y, sobreponiéndome al dolor de cabeza, volví a la cama. Necesitaba tiempo para pensar en todo esto y esperar al turno de noche para hablar con esta Diane Williams. Ni la nota ni mis sospechas se las mostré a nadie. La primera regla de supervivencia en Delta: si no estás seguro de la situación, mantén la información para ti mismo. Problemas para dormir. Una voz femenina suave me sacó de mis pensamientos. Abrí los ojos. En la habitación reinaba la penumbra, solo la tenue luz del pasillo delineaba la silueta de una mujer con uniforme de enfermera. La identificación decía Diane Williams. Más bien, problemas de confianza, respondí, estudiando atentamente su rostro. De estatura media, con cabello castaño oscuro corto y ojos grises que me escaneaban con distanciamiento profesional. Pero había algo más en esa mirada, una comprensión que raramente encuentras en civiles. Veo que no es de esos pacientes que simplemente se acuestan y se recuperan, observó, revisando el goteo. Y usted no es de esas enfermeras que simplemente hacen su trabajo y se van. Esbozó una ligera sonrisa, pero no llegó a sus ojos.
Usted sirvió en el ejército, no era una pregunta. ¿Y cómo es? Sus cicatrices, características de heridas de combate, y cómo escanea la habitación cada vez que despierta, búsqueda subconsciente de amenazas y rutas de escape, comportamiento típico de un veterano con experiencia de combate. Me tensé, pero luego ella añadió en voz más baja. Afganistán 2013, hospital de campaña en Kandahar, fui médico militar allí. La forma en que pronunció estas palabras, breve, seca, sin emociones innecesarias, me dijo más que un relato completo. Las personas que realmente estuvieron allí rara vez hablan de ello en detalle. Generalmente bastan un par de frases para reconocer a los tuyos. Delta, dije simplemente, y ella asintió sin mostrar sorpresa. Entre nosotros se estableció una comprensión silenciosa, familiar solo para quienes han visto la guerra desde dentro. ¿Puedo confiar en usted?, pregunté directamente. Diane ahora mentalmente la llamaba por su nombre, pensó por un segundo, luego cerró firmemente la puerta de la habitación. Depende de lo que quiera saber. Las tarjetas, ¿quién las trajo? Los colegas de su esposa vinieron en grupo, también un vecino, un asiático mayor con prótesis de brazo, muy educado. M.R. Wilkins, precisé, ¿quién más? Diane vaciló, luego dijo. Hubo otra mujer, morena, latinoamericana, trajo un ramo y esa tarjeta sin firmar. Se sentó junto a su cama alrededor de una hora mientras estaba inconsciente. Mi esposa también vino. No solo la tarjeta, la trajo un mensajero. Me tensé internamente, otra incongruencia. Si Melissa estaba tan preocupada, ¿por qué no me visitó personalmente antes de irse? Y esa latinoamericana se identificó. No, pero hablaba por teléfono en español, estaba nerviosa, constantemente miraba alrededor. ¿Cómo se vería? Unos 30 años, esbelta, ropa cara, contenida en sus movimientos, pero se notaba que estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Y además, Diane señaló su muñeca, una cicatriz aquí. La ocultaba bajo una pulsera, pero cuando se inclinaba hacia usted la noté. Repasé mentalmente a todos los conocidos que encajaran con esa descripción. Ninguno. ¿La observación es un hábito profesional o una afición?, pregunté, esbozando una ligera sonrisa. En la guerra no es una afición sino una necesidad. Otra frase corta con un trasfondo profundo, la entendía sin explicaciones. ¿Hay alguna manera de darme de alta antes? Diane me miró atentamente. Médicamente no necesita observación, con una conmoción cerebral no se juega. Y extraoficialmente. Guardó silencio, luego respondió. Posiblemente pueda organizar algo, pero necesito saber qué está pasando. No solo quiere volver rápido a casa con su esposa, ¿verdad? Sopesé las opciones. Confiar era arriesgado, pero mi intuición me decía que Diane era una aliada, no una amenaza. Tengo motivos para creer que mi accidente no fue casualidad. No le mostré la nota, pero le conté sobre los somníferos que no había tomado y la extraña tarjeta de Melissa. Diane escuchó sin interrumpir, luego dijo en voz baja. Cámaras de vigilancia en el pasillo podrían haber captado algo útil. El acceso es restringido, pero puede conseguirlo. Conozco a alguien en seguridad, pero tomará tiempo. Que podría no tener, completé por ella. Intentaré acelerar su alta. La razón oficial, los exmilitares se recuperan mejor en un entorno familiar, funcionará en un 90%. Y el 10% restante. Diane se permitió una ligera sonrisa. Digamos que en este hospital respetan a quienes sirvieron. Asentí sintiendo un extraño alivio. Por primera vez desde que desperté tenía una aliada. Gracias. Aún no hay de qué, se dirigió hacia la puerta, pero se volvió, y Javier, tenga cuidado. Si sus sospechas son correctas, alguien realmente no quería que despertara en esta habitación.
36 horas después de despertar en el hospital, estaba en el umbral de mi casa. Diane cumplió su palabra, convenció al médico de que, con mi entrenamiento militar y teniendo una hermana enfermera, una pequeña mentira, pero con buenas intenciones, me recuperaría mejor en casa. Firmé el alta voluntaria bajo mi propia responsabilidad. Nuestra casa familiar de 2 pisos en las afueras de la ciudad me recibió con un silencio opresivo. La había heredado de mi abuelo hace 5 años, un edificio de piedra con porche, garaje adosado y una gran parcela de tierra que se extendía hasta el bosque. La casa tenía más de 100 años, pero el abuelo la mantenía en perfectas condiciones y yo continué con esa tradición. No entré inmediatamente. Primero recorrí lentamente el exterior de la casa, estudiando las huellas en la tierra húmeda por la lluvia reciente. Demasiadas pisadas para una casa donde solo viven 2 personas. La puerta principal estaba cerrada, todo parecía intacto. Pero antes de cruzar el umbral, mis sensores internos, afinados por años como francotirador, ya sonaban la alarma. La casa estaba, diferente de cómo la había dejado. Detalles imperceptibles para una persona común me gritaban peligro. La alfombra en el vestíbulo estaba desplazada medio centímetro a la izquierda. El llavero colgaba en un ángulo distinto. Los libros en la estantería de la sala estaban en otro orden. Yo siempre los colocaba por altura y ahora las memorias militares estaban entre novelas. Alguien había estado aquí. Y ese alguien intentó cubrir sus huellas, pero no consideró que trataba con una persona para quien la observación no es simplemente una habilidad, sino una cuestión de vida o muerte. Mi primer instinto fue revisar el escondite con armas. En la casa tenía 3 lugares ocultos. El escondite principal, bajo una tabla del suelo en el dormitorio, donde guardaba una pistola Sig Sauer P226 con cargadores de repuesto. Podía llegar a él con los ojos cerrados. La pistola estaba en su lugar. Revisé el cargador completo. Accioné la corredera, puse el seguro y solo entonces continué con la inspección metódica de la casa, manteniendo el arma lista. Los signos de intrusión estaban por todas partes, si sabías dónde mirar. En el despacho, los cajones del escritorio no estaban completamente cerrados. En el borde de la mesa, apenas perceptibles rastros de polvo, borrados por la mano de alguien. La caja fuerte parecía intacta, pero claramente alguien había intentado abrirla. En el suelo quedaban microscópicas virutas metálicas de herramientas. El descubrimiento más alarmante fue la ausencia de la carpeta con los documentos de la propiedad. La guardaba en el cajón inferior del escritorio y ahora había un vacío. La tierra del abuelo, casi 40 acres extendiéndose hasta el bosque. Cuando Melissa y yo nos casamos hace 3 años, ella a menudo decía que podríamos venderla ventajosamente a los desarrolladores y mudarnos a la ciudad. Siempre me negué. No era solo tierra, era una herencia, un recuerdo del abuelo que me crió tras la muerte de mis padres. En la esquina del despacho, detrás de una estantería, encontré una diminuta cámara inalámbrica, moderna, de alta tecnología, hábilmente camuflada. No la toqué. Quienquiera que la hubiera instalado no debía saber que había descubierto la vigilancia. En el dormitorio, en nuestra foto familiar con Melissa, noté huellas dactilares ajenas. Usando un polvo especial de mi segundo escondite, un hábito que me quedó del servicio, revelé una huella clara. Masculina, grande, definitivamente no mía ni de Melissa. En el baño, en el estante superior, había frascos con somníferos que Melissa tomaba para el insomnio. Tomé uno, desenrosqué la tapa y olí. La misma sustancia que el doctor encontró en mi sangre. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar y el cuadro que se dibujaba era siniestro. Alguien me drogó con somníferos, provocó el accidente, luego registró la casa en busca de los documentos de la propiedad. Y a juzgar por la nota en mi bolsillo, yo ya sospechaba algo antes del accidente. Un golpe en la puerta interrumpió mis reflexiones. Me acerqué cautelosamente a la ventana, con la pistola lista. En el patio estaba MR,
Wilkins, mi vecino de 74 años, con una botella de whisky en la mano. Su brazo izquierdo, una prótesis de alta tecnología debajo del codo, brillaba al sol. «Te ves fatal, hijo, Mr. Wilkins me recorrió con la mirada penetrante de un militar de inteligencia que no ha perdido su agudeza en décadas de vida civil. Entró en la sala y me tendió una botella de Jack Daniels. La mejor medicina para recuperarse después de un encuentro con la muerte. Acepté la botella, pero la dejé a un lado. Necesitaba mantener la mente clara. ¿Cómo supo que había vuelto? Mr. Wilkins sonrió mostrando sus perfectas prótesis dentales. Un viejo espía nunca pierde el toque. Además, señaló la ventana, tengo una excelente vista de tu camino de entrada. Se sentó en un sillón con una gracia sorprendente para un hombre de su edad. Conocía su historia. Sargento de una unidad de inteligencia en Vietnam, luego trabajó en una agencia de detectives privados y consultor de seguridad. Se jubiló tras la muerte de su esposa, pero, como él mismo decía, el cerebro no se jubiló con el cuerpo. Algo extraño está pasando alrededor de tu casa, Javier, y no empezó ayer. Me senté frente a él, mirando atentamente al anciano. Mr. Wilkins era una de las pocas personas en quienes confiaba incondicionalmente. La hermandad militar no se oxida. Cuénteme. Sacó su teléfono y me mostró una fotografía de un Cadillac negro estacionado frente a mi casa. La tomé hace 3 días, alrededor de las 8 de la noche. El auto de Richard Wayne, lo conoces. Un importante promotor inmobiliario, construye centros comerciales y complejos residenciales. Lo he visto en eventos benéficos de Melissa. Él mismo asintió. Mr. Wilkins, un típico tiburón de negocios con pretensiones de aristócrata, intentó comprar mi casa hace 2 años. Ofreció una cantidad ridícula y cuando me negué, de repente la agencia tributaria se interesó en mi pensión. Coincidencia, como no. Deslizó el dedo por la pantalla del teléfono, mostrando la siguiente fotografía. La silueta borrosa de una mujer con un vestido caro apresurándose por mi patio trasero. Y esto a la mañana siguiente, una morena latinoamericana, no es tu esposa, eso es seguro. La misma mujer que fue al hospital, la coincidencia parecía improbable. ¿Por qué estaba vigilando mi casa? Pregunté, aunque ya adivinaba la respuesta. Viejo hábito de espía, se encogió de hombros. Mr. Wilkins, cuando te fuiste de viaje de negocios hace 3 días, comenzó una extraña actividad alrededor de la casa. Coches desconocidos, personas en traje fotografiando la casa y el terreno. Yo no me fui de viaje de negocios. Mr. Wilkins se quedó inmóvil, sus ojos se entrecerraron. Tu esposa le dijo a todos los vecinos que te habías ido por 3 días a una reunión con antiguos compañeros de servicio. Otra mentira. No estuve en ninguna parte, simplemente no recordaba el último día antes del accidente. Mr. Wilkins sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo parecido a un llavero. Después de Vietnam, ya no confío completamente en nadie. Instalé cámaras de vigilancia alrededor de mi propiedad. Algunas de ellas también captan parte de tu terreno. Presionó un botón y en la pantalla apareció un video, un Cadillac negro frente a mi casa, parte de la matrícula, 2 hombres saliendo del coche, uno alto con traje caro y sienes canosas, el otro con uniforme de sheriff. Richard Wayne, comentó Mr. Wilkins, y con él el sheriff Dan Orister, viejos amigos del mismo club de campo. El video cambió a otra cámara. Patio trasero, una mujer morena caminando rápidamente hacia la puerta del jardín, mirando alrededor. Esto fue 1 hora antes de tu accidente, dijo Mr. Wilkins, y luego llega la policía e informa que estás en el hospital después de un accidente de tráfico. Me miró con una mirada grave. He combatido e investigado durante varias décadas. ¿Sabes lo que veo? Preparación. No me gusta esto, Javier.
A mí tampoco. Decidí confiar plenamente en él y le conté sobre la nota, los somníferos y los documentos faltantes. Wilkins escuchó sin interrumpir, su rostro se volvía cada vez más sombrío. Parece un esquema clásico, hijo. Envenenar, simular un accidente, eliminar testigos incómodos. Vi cosas así en Vietnam, cuando había que eliminar a una persona incómoda sin hacer ruido. ¿Pero por qué?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. La tierra, tu parcela, limita con el territorio donde Wayne planea construir un nuevo complejo de entretenimiento. He oído conversaciones en el ayuntamiento. Si se unen estas tierras, el valor del proyecto se disparará. Wilkins terminó su whisky y puso el vaso sobre la mesa. El problema es que tu abuelo impuso restricciones a la venta de la tierra en su testamento. No se puede vender la parcela para desarrollo comercial durante 50 años después de su muerte. Eso molesta a muchos. ¿Cómo sabe lo del testamento? Tu abuelo era mi amigo, discutíamos muchas cosas. Me froté la sien donde pulsaba el dolor, las sorpresas continuaban. Hay algo más grande aquí que un simple intento de comprar la tierra. Alguien causó mi accidente, registró la casa, robó documentos. Y si creo en la nota que me escribí a mí mismo, mi esposa está involucrada de alguna manera. Wilkins puso su mano en mi hombro. Nunca confíes completamente en nadie, hijo, especialmente en quienes duermen en tu cama. Los venenos más mortales se sirven en copas hermosas. Nuestra conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. Ambos nos sobresaltamos y yo instintivamente puse mi mano en la empuñadura de la pistola en mi cinturón. Javier, Rebecca se lanzó a mi cuello apenas abrí la puerta. Gracias a Dios que estás bien. Mi hermana menor, estudiante de informática de 22 años, estaba en el umbral con una mochila a la espalda y aspecto preocupado. Su cabello castaño estaba recogido en una cola descuidada. Detrás de unas gafas con filtro azul se escondían ojos marrones enrojecidos por la falta de sueño. Rebecca, ¿por qué no estás en el campus? La abracé, sintiendo un extraño alivio por su presencia. Tuve un mal presentimiento después de hablar con Melissa. Entró en la casa asintiendo a Wilkins. Hola, señor Wilkins. Hola, cerebrito, sonrió el anciano. Me iré, los dejaré a solas. Javier, ya sabes dónde encontrarme. Cuando la puerta se cerró tras Wilkins, Rebecca dejó caer su mochila y me miró con ansiedad. ¿Qué demonios está pasando? Me llama tu esposa, dice algo sobre un viaje de negocios urgente y me pide que cuide la casa. Luego me entero de que estás en el hospital después de un accidente. Llamo allí y me dicen que ya te han dado el alta. Vengo aquí y te encuentro con una pistola en el cinturón y un veterano paranoico de Vietnam. Suspiré. Es una larga historia, hermanita, y ni yo conozco todos los detalles. Fuimos a la cocina, donde preparé café. Rebecca nunca fue buena esperando. Ya había sacado su portátil de la mochila y lo había abierto sobre la mesa. Mira, giró la pantalla mostrando la página de redes sociales de Melissa. Tu esposa supuestamente está mostrando propiedades a clientes en Portland. Fotos publicadas esta mañana. Miré las fotos, Melissa en traje de negocios junto a una lujosa mansión, sonriendo a la cámara. Luego otra imagen, ella en un restaurante con algunas personas. ¿Y qué está mal? Rebecca puso los ojos en blanco. Hermano, me especializo en gráficos por computadora y reconocimiento de patrones. Estas fotos están editadas. Mira, amplió la imagen señalando detalles. ¿Ves estos píxeles, artefacto clásico de Photoshop? Y aquí la luz cae incorrectamente. Estas fotos no fueron tomadas hoy, sino como mínimo hace un año y editadas para parecer recientes. Miraba la pantalla, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. ¿Por qué revisabas sus redes sociales? Rebecca desvió la mirada. Nunca confié en ella, Javier. Desde el principio algo en ella parecía.
insincero, lo siento, sé que la amas, pero, suspiró, he estado siguiendo secretamente su actividad en la red durante los últimos meses. Miraba a mi hermana en silencio, procesando la información. Rebecca siempre fue perspicaz. En la infancia era la primera en notar las mentiras de los adultos, la primera en resolver enigmas. Su intuición rara vez fallaba. Hay algo más, bajó la voz, aunque estábamos solos en la casa. ¿A qué es su correo de trabajo? Rebecca, eso es ilegal. ¿Y tratar de matarte es legal? Sus ojos relampaguearon. No soy tonta, Javier. Tu accidente ocurrió justo después de que Melissa le dijera a todos que te habías ido. Nunca tomas somníferos, pero aparecieron en tu sangre. Y ahora estas fotos falsas, mostrando que está en otra ciudad cuando obviamente está aquí. ¿Qué es esto sino un intento de crearse una coartada? Tenía razón y ambos lo sabíamos. ¿Qué hay en su correo? Solo revisé superficialmente, pero hay emails extraños de un abogado llamado Michael Grant sobre algún asunto de herencia y fuerza mayor. Y además mantiene correspondencia con Wayne directamente fuera de los canales de trabajo. Quería preguntarle más, pero el teléfono vibró en mi bolsillo. Mensaje de un número desconocido: nos vemos en mi taller, urgente, Doc. Nathan Doc Miller, mi amigo y ex médico militar, ahora dueño de un taller mecánico. Uno de los pocos vínculos con mi vida pasada que mantenía. Tenemos que irnos, dije, levantándome. Doc encontró mi coche destrozado en el depósito municipal y, a juzgar por el mensaje, vio algo importante. Rebecca cerró su portátil. Voy contigo. Demasiado peligroso. Precisamente por eso voy contigo. Se colgó la mochila al hombro con determinación. Quienquiera que esté detrás de esto ya sabe que sobreviviste y saliste del hospital. Quedarse solo ahora es la peor estrategia. Además, dio unas palmaditas a su mochila. Aquí está mi portátil con todos los datos. Debe estar conmigo. Conocía esa mirada obstinada. La heredó de nuestro padre igual que yo. Está bien, accedí, pero harás exactamente lo que te diga, sin objeciones. Sí, señor, saludó en broma, pero vi la seriedad en sus ojos. Salimos de la casa y cerré la puerta, perfectamente consciente de que las cerraduras ahora eran solo una ilusión de seguridad. Alguien había convertido mi vida en un campo minado, y apenas comenzábamos a entender la magnitud de esta conspiración. La nota en mi bolsillo quemaba mi piel a través de la tela. Ella te está engañando. Capítulo 2. Huellas. En 12 años de servicio en Delta aprendí la lección más importante de supervivencia. Las huellas siempre permanecen. El asesino que borra pruebas deja otras nuevas. La mentira que oculta la verdad genera inconsistencias. Mi coche destrozado, que ahora examinaba Doc, mi antiguo compañero de combate, contaba una historia mucho más siniestra que un accidente. Alguien había diseñado cuidadosamente mi muerte. Ahora yo iba a deconstruir su plan, tornillo. Un trabajo hermoso, Doc silbó, tumbado de espaldas bajo mi Toyota destrozada. Su corpulento cuerpo apenas cabía en el espacio entre el suelo de hormigón y el chasis deformado, tan profesional que la mayoría de los expertos lo pasarían por alto. El afroamericano de hombros anchos, cabeza rapada y barba espesa salió rodando de debajo del coche. Nathan Doc Miller, ex médico de nuestra unidad, ahora dirigía un taller mecánico en la zona industrial de la ciudad. Sus manos, cubiertas de cicatrices de esquirlas de granada que una vez atrapó para salvar a 3 heridos, estaban manchadas de aceite de motor. Estábamos en el depósito municipal de vehículos confiscados, donde llevaban los coches después de accidentes graves para peritaje. Doc tenía contactos aquí. En el departamento de policía trabajaban muchos veteranos a quienes reparaba los coches gratuitamente. ¿A qué tipo de trabajo te refieres exactamente? Me agaché junto a él, tratando de ver lo que había llamado su atención. ¿Ves estas marcas microscópicas aquí? Señaló unos arañazos apenas visibles en el conducto del freno. Esto no es una ruptura por impacto. Es un corte deliberado hecho con una hoja muy fina.
El líquido de frenos se filtraba gradualmente. A altas velocidades, los frenos se volvían cada vez menos efectivos, pero no lo habrías notado en la conducción urbana normal. Rebecca, de pie a nuestro lado, tomó algunas fotos con su teléfono. Método típico, continuó Doc, se utiliza cuando se quiere simular un accidente con resultado mortal. El sistema falla en un momento crítico, el coche a alta velocidad no toma una curva o se estrella contra un obstáculo. Conclusión oficial, el conductor perdió el control. Pero los expertos deberían notar tales daños, frunció el ceño Rebecca. Doc resopló. Deberían, si entienden de mecánica más que el promedio, si no recibieron órdenes de arriba de no cavar demasiado profundo, si es que van a investigar el accidente y no lo archivan como otro conductor descuidado. Me quedé en silencio, analizando la información. Así que realmente no fue un accidente, sino un intento de asesinato planeado. A los somníferos en mi sangre se sumaba ahora un sistema de freno saboteado. ¿Hay algo más? Doc abrió la guantera de mi coche y sacó un envase vacío de somníferos Ambien. Encontré esto al examinar el interior. Según la fecha en la etiqueta, recetado a nombre de Melissa Montero hace un mes. Tomé la caja vacía en mis manos. Exactamente las mismas pastillas que tomaba Melissa para el insomnio. La explicación de la droga en mi sangre se volvía cada vez más evidente y esta evidencia corroía mi alma como un ácido. Y por último, Doc me tendió un pequeño objeto apretado entre el pulgar y el índice. Lo encontré bajo la alfombrilla del conductor. Un gemelo de platino con las iniciales RW, elegantemente grabadas, Richard Wayne. Demasiado conveniente, observé, los profesionales no dejan pruebas tan obvias. A menos que sea una trampa dentro de una trampa, se encogió de hombros Doc, o alguien tenía mucha prisa y cometió un error, les pasa hasta a los mejores. Rebecca fotografió el gemelo y lo envió a alguien desde su teléfono. Se lo mandé a un amigo del FBI, explicó ante mi mirada interrogante. Confirmará si hubo intervención profesional y podrá rastrear la fuente de este gemelo. Modelos como este se hacen por encargo. En algún lugar entre las filas de coches destrozados se oyó el ruido de un motor. Todos nos tensamos. Doc cerró rápidamente el capó. Tenemos visita, dijo en voz baja, señalando hacia un coche patrulla que se acercaba. Dos policías salieron del vehículo y se dirigieron hacia nosotros. Un joven oficial con la placa Jenkins y un sargento mayor con cara cansada y curtida. Propiedad privada, caballeros, dijo Jenkins con ese tono policial típico, ligeramente condescendiente, ligeramente amenazador. Doc dio un paso adelante, sonriendo con su sonrisa más desarmante. Oficiales, Thomas Wilson, taller de Doc. Tengo permiso del teniente Martínez para examinar el coche para la compañía de seguros. Mi cliente, señaló hacia mí, quería evaluar personalmente los daños. El sargento entrecerró los ojos. Martínez, dices, evidentemente conocía ese nombre. Así es, pueden llamarlo si quieren. Mientras hablaban, noté cómo el joven oficial Jenkins fotografiaba discretamente la matrícula del coche de Doc con su teléfono. Nuestras miradas se cruzaron y él rápidamente apartó la vista, fingiendo revisar algo en la pantalla. Bien, terminen y váyanse, dijo finalmente el sargento. El depósito cierra en 20 minutos. Cuando el coche patrulla se alejó, Doc se volvió hacia mí. Debemos irnos. Jenkins es nuevo, pero lo conozco. Está a las órdenes de Orister. El sheriff, precisó Rebecca. El mismo, asintió Doc, y Orister y Wayne son viejos amigos, socializan en familia. Si la información sobre nuestra visita llega a ellos. Rápidamente nos subimos a la camioneta de Doc y abandonamos el depósito. Por el espejo retrovisor vi cómo el coche patrulla nos seguía lentamente a distancia. Nos siguen, constaté con calma. Doc sonrió. No te preocupes, conozco esta ciudad como mis cicatrices.
Dobló por una calle lateral, luego otra vez, serpenteando por el laberinto de la zona industrial. Después de 10 minutos estábamos seguros de haber perdido la vigilancia. Vamos a mi taller, dijo Doc. Hay un sótano con acceso protegido a la red y armas si las necesitamos. Asentí compartiendo sus preocupaciones. La situación se volvía cada vez más peligrosa con cada nuevo detalle que descubríamos. El sótano del taller de Doc parecía simultáneamente un quirófano y un búnker. La limpieza estéril de los instrumentos quirúrgicos convivía con un armario de armas y monitores de sistemas de vigilancia. En el ejército, Tom recibió el apodo de Doc no solo por sus habilidades médicas, sino por su capacidad para arreglar cualquier cosa, desde el cuerpo humano hasta un transmisor roto bajo fuego enemigo. Bienvenidos a mi modesto refugio, abarcó con la mano el espacioso local. Wi-Fi protegido, salida a la red anónima a través de 3 servidores diferentes. Puedes hackear el Pentágono y nadie te rastreará. Rebecca evaluó el equipo con la mirada, luego asintió y sacó su portátil. Impresionante, eres un paranoico, pero del tipo correcto. En nuestro mundo, llaman paranoicos a quienes ven un poco más allá que los demás, observó filosóficamente Doc, configurando monitores adicionales para Rebecca. Mientras ellos se ocupaban de la tecnología, yo inspeccionaba el sótano. Equipo médico de alta gama, claramente no comprado en una tienda doméstica. Mesa quirúrgica, sistemas de soporte vital, armario con preparados que difícilmente se podían comprar sin receta. ¿Te preparas para el apocalipsis o trabajas como cirujano clandestino? Pregunté medio en broma, señalando el equipo. Doc se ensombreció. Después de 4 misiones, el hábito de estar preparado para todo se mete en la sangre. Además, a veces me visitan tipos que no pueden presentarse en hospitales. Hacen demasiadas preguntas. Asentí comprensivamente. Algunos veteranos vuelven de la guerra, pero la guerra no los abandona. Existen en un perpetuo modo de alerta, a veces bordeando la ley. Estamos listos, anunció Rebecca, sentada frente a una fila de monitores. Aquella protección del correo de trabajo de Melissa, no el firewall más complejo, francamente. Sus dedos volaban sobre el teclado a una velocidad increíble. En las pantallas se abrían y cerraban ventanas con código, luego infinitas líneas de correos. Necesitamos un filtro, murmuró, creando consultas de búsqueda. Veamos la correspondencia con Richard Wayne, Michael Grant y todas las menciones de tierra, herencia, testamento. Doc y yo nos colocamos a ambos lados de ella, mirando los correos que desfilaban en la pantalla. De repente se detuvo. Aquí, correspondencia con Grant hace 2 semanas. En la pantalla apareció un correo de Michael Grant, abogado conocido por sus conexiones con grandes empresas. Estimada Melissa, he preparado todos los documentos necesarios para concluir el asunto de la herencia en los próximos días. Tan pronto como ocurra la mencionada fuerza mayor, usted, como pariente más cercana, tendrá derecho a disponer de toda la propiedad. Solo necesitaremos su presencia para firmar los papeles. Recuerdo que es necesario liberar a la parte de confianza de sus obligaciones por el método indicado, o podrían surgir obstáculos legales. Fuerza mayor, liberar de obligaciones, Doc silbó. Esto es prácticamente una confesión de preparación de asesinato. Todavía no es una prueba, negué con la cabeza. Cualquier abogado dirá que se trataba de otros mecanismos legales. Veamos más. Rebecca abrió el siguiente correo, enviado por Grant el mismo día, pero más tarde. PD adjunto el plan de rezonificación aprobado en régimen cerrado. Entrará en vigor 2 semanas después del anuncio oficial. La parcela de J.M. está marcada en rojo. Después de la conversión a categoría comercial, su valor aumentará de 15 a 20 veces. En el adjunto había un plano de la parcela de tierra, mi tierra, con nuevas zonas de uso. El territorio de mi abuelo, que había heredado, estaba marcado como zona de infraestructura de entretenimiento.
15 a 20 veces, Rebecca calculó rápidamente, eso es, varios millones de dólares como mínimo. Más bien decenas de millones, precisó sombríamente Doc. La tierra de tu abuelo está ubicada perfectamente para desarrollo comercial. Lo único que impedía a los promotores eran las condiciones especiales en el testamento, prohibiendo la venta para objetos comerciales. Rebecca continuó buscando y encontró otro correo, esta vez del propio Richard Wayne. Estaba marcado como eliminado, pero su programa lo recuperó de la caché. Sigue el plan, prepara los documentos del seguro y elimina el obstáculo principal antes de la reunión del ayuntamiento el viernes. Solo tienes 2 días. Después de la resonificación y recepción de la herencia, cerraremos el trato de inmediato. Tu parte, 20% de la suma final, RW. Miraba la pantalla, sintiendo cómo una fría furia se elevaba dentro de mí. El obstáculo principal era yo. Mi propia esposa planeaba mi asesinato por dinero. Se casó conmigo hace 3 años. Todo este tiempo fue solo parte de un plan a largo plazo. Ahora todo encaja, dije en voz baja. Accidente automovilístico con resultado mortal. Causa oficial, se quedó dormido al volante debido a somníferos. Ninguna sospecha, un accidente común. Melissa recibe la herencia como viuda y luego, según algún documento falsificado preparado por Grant, la tierra pasa a desarrollo comercial. Y Richard Wayne obtiene la tierra a buen precio antes de la resonificación, añadió Doc. Esquema clásico de enriquecimiento a través de información privilegiada. Rebecca se enderezó de repente. Esperad, si planeaban tu muerte y sobreviviste, ahora están en una posición peligrosa, especialmente después de que encontramos pruebas de su conspiración. Entendí a dónde apuntaba. Lo intentarán de nuevo, y posiblemente ahora incluyan en la lista de objetivos a ti como siguiente en la línea de herencia. Doc frunció el ceño. Hay que actuar rápido. Tengo contactos, podemos organizaros un refugio seguro fuera del estado. Negué con la cabeza. No, la huida no es solución. Simplemente encontrarán otra manera, otro momento. Necesitamos pruebas irrefutables que podamos entregar a los federales, evitando la policía local. Mi teléfono vibró, un nuevo mensaje de un número desconocido. Javier, soy Jason, tenemos que hablar urgente, donde Harry en 1 hora mesa trasera. Jason Reynolds, otro excompañero de servicio, ahora trabajaba en una empresa de seguridad privada que atendía oficinas de altos funcionarios de la ciudad. Tenemos una reunión, dije, mostrando el mensaje a Doc y Rebecca. Posiblemente Jason tenga algo importante. El bar donde Harry era el lugar perfecto para reuniones secretas, ruidoso, ahumado, con varias salidas y ausencia de cámaras de vigilancia. Aquí se reunían obreros de las fábricas cercanas, camioneros y hombres solitarios buscando matar la noche con un vaso de whisky. Nadie hacía preguntas, nadie recordaba caras. Doc y yo dejamos a Rebecca en el coche por si necesitábamos salir rápidamente. Ella se armó con su portátil y se conectó a las cámaras de vigilancia de la calle para controlar la situación. Jason Reynolds nos esperaba en una mesa alejada, oculta del salón principal por una maciza partición de madera. Un latinoamericano de estatura media con corte militar y una cicatriz que atravesaba su ceja derecha. Siempre llevaba gafas de sol, incluso en interiores, ocultando las secuelas de una conmoción. Javier se levantó y me estrechó firmemente la mano. Me alegra verte vivo, cuando escuché sobre el accidente. No fue un accidente, interrumpí, sentándome frente a él. Lo sé, asintió, por eso os llamé, tengo algo interesante. Jason trabajaba en la empresa de seguridad Escudo, que atendía oficinas de la alcaldía y otros edificios administrativos de la ciudad. Su especialidad principal, instalación y mantenimiento de sistemas de vigilancia. Después de tu llamada, revisé las grabaciones de las cámaras de la alcaldía de la última semana. Jason hablaba en voz baja,
prácticamente sin mover los labios, habilidad adquirida durante su servicio en inteligencia electrónica. Mira. Puso sobre la mesa su teléfono con una foto abierta. En ella, Melissa en traje de negocios entraba al edificio de la alcaldía acompañada por Richard Wayne. Hora en la imagen, 22:17, fecha, ayer. Oficialmente la alcaldía cierra a las 6 de la tarde, explicó Jason, pero algunos empleados se quedan hasta tarde, principalmente altos directivos. Segunda imagen, Melissa, Wayne y un hombre en un traje caro que no conocía en la oficina del alcalde. Estaban inclinados sobre algunos documentos en la mesa. Este es Michael Grant, explicó Jason, conocido abogado de asuntos inmobiliarios, trabaja solo con grandes clientes. La tercera imagen era la más interesante. El sheriff Dan Orister estrechaba la mano de Wayne y Melissa estaba a su lado, sonriendo. Tu esposa definitivamente no está de viaje de negocios, observó Jason. Está en la ciudad y, al parecer, en el centro de algún esquema que involucra a las personas más influyentes. ¿Hay audio de estas reuniones?, pregunté. Fragmentos. El sistema en la alcaldía registra sonido solo en ciertas zonas y con calidad variable, pero hay algo. Jason me puso un auricular en el oído y activó la grabación. A través de la estática escuché la voz de Wayne. Rápida resolución del problema con el veterano. El dinero será transferido mañana. Luego la voz de Grant. Preparé documentos para la transferencia incondicional de la tierra. Entrarán en vigor inmediatamente después. Y finalmente la voz de Melissa, mi esposa, la mujer con quien compartí cama durante 3 años. No se preocupe, sheriff, el problema está resuelto definitivamente. Javier ya no interferirá con nuestros planes. Sentí como si se formara un vacío helado bajo mi esternón. Una cosa es sospechar traición y otra muy distinta es escucharla con tus propios oídos. Lo siento, hermano, dijo Jason en voz baja. Asentí en silencio, luchando contra las emociones. No era momento para ellas. Ahora era más importante mantener la cabeza clara. ¿Hay algo más? Sí, una conversación sobre algún almacén en River Road. Planean una reunión allí hoy a las 10 de la noche. Algo relacionado con la aprobación final del plan de acción para el proyecto Montero. Recordé la nota de mi bolsillo. Evidentemente, me enteré de esta reunión antes del accidente y planeaba estar allí. Puedes conseguir el plano de ese almacén, sistemas de seguridad, entradas y salidas. Ya estoy trabajando en ello, asintió Jason. Mi empresa tiene acceso al archivo municipal de documentación de construcción. Doc, que había estado callado todo este tiempo, de repente se tensó. Tenemos compañía. Me giré con cuidado. En la barra estaba el sheriff Dan Orister en persona, un hombre corpulento con cara roja y pelo canoso que se rarificaba. Bebía whisky lentamente, pero su fría mirada estaba fija directamente en nuestra mesa. Nos han visto, dije en voz baja, es hora de irnos. Nos levantamos sin prisa, pagamos y nos dirigimos a la salida. En ese momento Orister levantó su teléfono y, mirándome directamente, tomó una foto. Luego, ostentosamente marcó un número y dijo lo suficientemente alto para que lo oyera. Nuestro paciente se recuperó antes de tiempo, cambiamos el plan. Era una amenaza abierta y una advertencia, saben que estoy vivo y se preparan para nuevas acciones. Salimos por la puerta trasera del bar. Llegamos rápidamente al coche donde nos esperaba una preocupada Rebecca. ¿Qué pasó?, preguntó, notando nuestras caras tensas. Orister, respondió brevemente Doc, arrancando el motor. Nos vio y al parecer ya ha avisado a los demás. Volvamos al taller, propuse. Necesitamos prepararnos para la reunión de esta noche en el almacén. Y rápido, añadió Jason, tengo un mal presentimiento. Como se demostró 20 minutos después, su presentimiento estaba más que justificado. El humo negro era visible desde lejos.
Doblamos la esquina y vi lo que antes era el taller de Doc. Lenguas de fuego salían por las ventanas, camiones de bomberos con sirenas encendidas, una multitud de curiosos alrededor. Maldición, Doc frenó bruscamente, casi chocando con la barrera policial. Saltamos del coche. Los bomberos luchaban contra el fuego, pero era evidente que el taller había sufrido graves daños si no había sido destruido por completo. «Manténganse alejados de la línea», nos gritó un policía, pero Doc ya se abría paso entre la multitud hacia el bombero más cercano. «Thomas Wilson, es mi taller. Había alguien dentro», mi ayudante Eddie. «Encontramos a una persona inconsciente en la puerta trasera», respondió el bombero. «Lo llevaron al hospital Memorial. Vivirá». Doc exhaló con alivio. Eddie debe haber ido a revisar el taller después de mi llamada. «¿Qué pasó?», le pregunté al segundo bombero, mostrando una antigua credencial de policía militar que guardaba en la cartera. No del todo legal, pero solía funcionar. «Preliminarmente, incendio provocado», respondió, tomándome por un representante de la ley. «Esquema clásico, varios puntos de ignición, salidas de emergencia bloqueadas. Alguien realmente quería que este lugar ardiera hasta los cimientos». Asentí, escaneando la multitud de curiosos. En tales situaciones, los criminales a menudo regresan a la escena del crimen para disfrutar los resultados de su trabajo. Pero no vi a nadie sospechoso. Jason se acercó discretamente. «Mira el techo del edificio de al lado», dijo en voz baja, francotirador. Desvié la mirada con cautela hacia donde señalaba. En el techo de un edificio de 5 pisos cercano, efectivamente se veía una silueta con algo parecido a un rifle con mira óptica. «¿Rebecca sigue en el coche?», pregunté tenso. «Sí, le dije que no se asomara». «Bien, distraeré la atención, tú la llevas con Doc. Nos encontraremos en el punto de respaldo». El punto de respaldo era un lugar de encuentro de emergencia que acordamos previamente. El motel Bosque de Pinos, a 5 millas de la ciudad. Me dirigí hacia los bomberos, exigiendo información en voz alta y agitando los brazos, creando tanto ruido como fuera posible. Por el rabillo del ojo veía cómo Jason y Doc comenzaban a retirarse hacia el coche. En ese momento ocurrieron varias cosas a la vez. Un todoterreno negro sin identificación llegó al lugar del incendio. De él bajó el sheriff Forrester. Me vio inmediatamente y sus ojos se ensancharon con sorpresa, luego se entrecerraron calculadoramente. Simultáneamente, el francotirador en el techo cambió de posición, aparentemente buscando un ángulo más cómodo. Entendí que estábamos en peligro, no quedaba tiempo para maniobras sutiles. «Fuego», grité de repente, señalando el coche de Forrester. «Hay llamas bajo el coche». La multitud de curiosos inmediatamente se apartó del todoterreno, creando confusión y caos que aproveché para escabullirme. Dirigiéndome a nuestro coche por caminos indirectos, oí cómo Forrester pedía refuerzos por radio. Afortunadamente, Jason, Doc y Rebecca ya estaban listos para partir. «Francotirador en posición», informé, saltando al coche, «y Forrester está aquí». «Segunda salida», asintió Doc, señalando un estrecho pasaje entre edificios. Arrancamos bruscamente, escapando de la persecución. Jason miraba constantemente por el cristal trasero. Despejado por ahora, pero seguramente anunciarán búsqueda. «Cambiemos de coche», decidí inmediatamente. A 2 manzanas del incendio, Doc giró en un callejón detrás de un supermercado, donde normalmente estacionaban los empleados. «¿Veis ese Ford azul?», señaló un sedán discreto. «Eddie lo dejó aquí por si acaso, llaves bajo la rueda delantera izquierda». Nos cambiamos rápidamente al Ford y continuamos el viaje. Doc parecía sombrío. «Quemaron mi taller, todo el equipo, herramientas, todo lo que reuní durante años». «Peor es lo otro», observó Jason.
Han pasado a acciones abiertas. Un francotirador en el techo ya no es un accidente. Planeaban eliminarnos allí mismo entre la multitud. Asentí. Les hemos tocado la fibra sensible, ahora están desesperados. Rebecca en el asiento trasero tecleaba furiosamente en su portátil. He guardado todos los datos de su correspondencia y encontré algo más interesante sobre Richard Wayne. No es solo un promotor, tiene conexiones con el crimen organizado en la costa oeste. El FBI sospecha que lava dinero a través de proyectos de construcción. Más importante obtener pruebas irrefutables esta noche en el almacén, dije. Es nuestra única oportunidad de detenerlos. Nos dirigíamos al motel Bosque de Pinos para reagruparnos y planificar la operación. En el camino, reflexionaba sobre cómo mi vida normal se había convertido rápidamente en una operación militar. Ayer era solo un civil con pasado militar. Hoy volvía a ser un combatiente, solo que ahora el enemigo estaba mucho más cerca de lo que jamás pude imaginar. Había compartido mi cama. El motel Bosque de Pinos era un típico refugio de carretera para camioneros y turistas poco exigentes. Una hilera de casitas de una planta, un letrero desconchado y una recepción que había visto mejores días. Su principal ventaja: ausencia de cámaras de vigilancia y política de ninguna pregunta si pagas en efectivo. Ocupamos la habitación del extremo con vista al estacionamiento y salida de emergencia que conducía directamente al bosque. Lugar ideal para quienes quieren permanecer inadvertidos. No hay contacto con MR. Wilkins, informó Jason revisando su teléfono, no responde a llamadas ni mensajes. Eso es malo, fruncí el ceño. MR. Wilkins es demasiado notorio con su prótesis si decidieron que representa una amenaza. Llamaré a mi gente, que revisen su casa, asintió Jason y se apartó hacia la ventana. Doc extendió un mapa de la ciudad y alrededores sobre la mesa. El almacén en River Road está aquí, señaló la zona industrial junto al río, edificio abandonado de un antiguo aserradero. Los últimos 5 años se usa como almacén de materiales de construcción de la empresa de Wayne. Estudiaba el mapa, evaluando aproximaciones, posibles rutas de escape, puntos de observación. La formación militar volvió a ser el modo dominante de mi pensamiento. Necesitamos información completa sobre los sistemas de seguridad del objetivo, dije. Cámaras, sensores de movimiento, cantidad de guardias. Estoy trabajando en ello, asintió Jason. Nuestra empresa no atiende este objeto, pero puedo acceder a bases de datos municipales. Rebecca levantó la cabeza de su portátil. Hackeé el teléfono de Melissa. El GPS muestra que ahora está en la oficina de Wayne. Por su ruta en los últimos días, visita regularmente este almacén. De repente, alguien llamó a la puerta. Todos nos quedamos inmóviles. Jason sacó silenciosamente una pistola. Doc se paró junto a la pared, listo para atacar a cualquiera que entrara. Con un gesto, ordené a Rebecca esconderse en el baño. ¿Quién es?, pregunté, con la mano en la empuñadura de la pistola. Una mujer con un ramo, respondió una voz femenina suave con ligero acento español. LV, una mujer con un ramo. Así estaba firmado el mensaje que recibió Diane en el hospital. Entreabrí cuidadosamente la puerta, sin quitar la cadena. Detrás estaba una elegante mujer morena con penetrantes ojos marrones y una cicatriz en la muñeca que intentaba ocultar con una amplia pulsera. Lina Vázquez, supuse, recordando la descripción de Diane. ¿Puedo entrar, señor Montero?, preguntó mirando por encima del hombro. Me parece que me siguen. Quité la cadena y la dejé entrar, después de comprobar que no había nadie más fuera. Lina Vázquez se mantenía con dignidad a pesar de la evidente tensión. Vestida con un traje simple pero caro, parecía una mujer de negocios casualmente en un motel barato. En sus ojos se leían dolor y rabia añeja. ¿Cómo supo dónde encontrarnos?, preguntó Jason, aún sin guardar el arma.
Tengo mis fuentes, respondió evasivamente. En esta ciudad pocas cosas permanecen en secreto si sabes dónde escuchar. Usted vino a verme al hospital, dije. ¿Para qué? Lina se sentó en el borde de la cama, colocando cuidadosamente su bolso a su lado. Quería asegurarme de que sobreviviera y advertirle, aunque como veo se las ha arreglado perfectamente sin mí. ¿Advertirme sobre qué? Insistí. Sobre su esposa y su amante. Richard Wayne pronunció ese nombre con evidente repugnancia. Planeaban su muerte, y al parecer no han abandonado esos planes. Rebecca salió del baño. ¿Usted es la examante de Wayne?, preguntó directamente. Lina arqueó las cejas con sorpresa. Están bien informados. Mi hermano casi muere. Reuní todos los datos posibles sobre quienes podrían estar interesados en ello. Lina asintió. Sí, estuve con Richard hace 3 años. Prometió mucho, carrera, futuro, incluso un anillo. Y entonces apareció su esposa, se volvió hacia mí y de repente me convertí en un activo tóxico. Me desecharon como una servilleta usada. Y cuando intenté enfrentarme a él, Richard usó sus conexiones para destruir mi carrera de bailarina y actriz. Terminé en la lista negra de todos los teatros y estudios decentes. Y ahora quiere vengarse, concluí. Quiero justicia. Los delgados dedos de Lina se cerraron en un puño, y estoy dispuesta a ayudarles a obtener pruebas. Abrió su bolso y sacó un juego de llaves. Del almacén en River Road, entrada de reserva que solo usan Wayne y personas de confianza. Una vez fui una de ellas. Tomé las llaves examinándolas. ¿Por qué deberíamos confiar en usted? Porque tenemos un enemigo común y porque puedo darles lo que no tienen, acceso interior. Me tendió una memoria USB. Aquí está el plano del almacén, códigos de acceso y horario de seguridad. Los he estado vigilando durante meses, recopilando información. Ventajas de ser una ex amante a quien consideran demasiado tonta para recordar detalles. Jason y yo intercambiamos miradas. Su ayuda podría ser clave, pero confiar completamente era peligroso. ¿Qué quiere a cambio?, preguntó Doc, expresando nuestros pensamientos comunes. Lina levantó los ojos hacia él, en los que se congeló una determinación glacial. Quiero ver su cara cuando lo pierda todo, igual que él vio la mía. Quiero estar allí cuando se derrumbe su imperio, construido sobre mentiras y vidas ajenas. En esta mujer había una peligrosa mezcla de pasión y cálculo. Entendía que podía ser tanto una aliada valiosa como un factor de riesgo impredecible. Hoy a las 22:00 en el almacén habrá una reunión, dijo. Estarán todos, Wayne, su esposa, el sheriff Forrester y el abogado Grant. Van a aprobar el plan final de acción después de su... Hizo una pausa, fallido accidente. ¿Cómo lo sabe?, pregunté. Coloqué un micrófono en la oficina de Wayne, respondió simplemente, y en su dormitorio. Cuenta muchas cosas después del sexo, especialmente a nuevas amantes a quienes quiere impresionar. Su franqueza era desarmante, pero aún no estaba seguro de sus motivos. ¿Qué le impide llamar a Wayne ahora y decirle que sabemos de la reunión? Lina sonrió amargamente. Si quisiera hacer eso, ya os estaría esperando un equipo SWAT del sheriff a la entrada del motel. No tienen opción más que confiar en mí, igual que yo no tengo opción más que confiarles mi venganza. Tomé una decisión. Bien, está con nosotros, pero un solo paso en falso, un indicio de traición, y personalmente garantizo que lo lamentará. Lina asintió. Justo, no esperaría menos de un hombre de su profesión. Comenzamos a planificar la operación usando la información proporcionada por Lina. El tiempo apremiaba y yo sentía cómo la adrenalina empezaba a pulsar en mis venas. Esta noche todo se decidiría, o reuníamos pruebas irrefutables o nos convertiríamos en varios accidentes desafortunados más en las estadísticas de la ciudad. Para la noche el plan estaba listo.
Dividimos los roles. Jason y yo nos encargábamos de la infiltración en el almacén e instalación de cámaras, Doc y MR. Wilkins, con quien finalmente logramos contactar, proporcionaban cobertura externa. Rebecca coordinaba la operación desde un centro de comando improvisado, la habitación del motel, equipada con sus portátiles y equipo de Jason. Última verificación de comunicaciones, Jason nos distribuyó diminutos auriculares. Canal cerrado, pero no abuséis, solo información crítica. Me colgué al cuello un micrófono direccional camuflado como un colgante común. Con él podíamos grabar conversaciones a distancia de hasta 30 metros. Chalecos antibalas, MR. Wilkins puso sobre la cama 4 chalecos ligeros de Kevlar, último modelo militares, de uso encubierto. ¿De dónde? Se sorprendió Doc. Viejos contactos, se encogió de hombros MR. Wilkins, y no preguntes más. Rebecca instaló en el techo del motel un pequeño retransmisor satelital, camuflado como una antena ordinaria. Ahora teníamos comunicación confiable y posibilidad de transmitir datos directamente a servidores seguros. Aquel sistema de seguridad del almacén informó, volviendo a la habitación. Obtuve acceso a las cámaras internas, pero hay una sala insonorizada sin vigilancia. Aparentemente allí se celebrará la reunión. Lina, que estudiaba el plano del almacén, señaló en el esquema. Es la antigua oficina del director del aserradero. Wayne la convirtió en una especie de sala de conferencias para reuniones especiales. Paredes insonorizadas, comunicación bloqueada. Lugar ideal para discutir tratos ilegales. Lina se levantó. Necesito preparar algunas cosas. Nos vemos a la hora acordada en la entrada este al territorio del almacén. Ni se le ocurra hacer algo por su cuenta, advertí. Trabajamos juntos o nada. No se preocupe, señor Montero, sonrió ligeramente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. He esperado demasiado tiempo este momento para estropearlo todo. Cuando Lina se fue, Jason negó con la cabeza. No me gusta esto, está demasiado apasionada. La pasión hace a la gente impredecible, concordó MR. Wilkins, y en nuestro negocio la imprevisibilidad es enemiga. La mantendremos a la vista, decidí. Su información es demasiado valiosa para rechazar la colaboración. Continuamos la preparación. Jason revisaba el equipo, Rebecca probaba los canales de comunicación, Doc y MR. Wilkins estudiaban el plano del territorio alrededor del almacén, marcando posibles rutas de escape. Tal vez deberíamos llamar refuerzos, sugirió MR. Wilkins, me quedan contactos en el FBI. No ahora, negué con la cabeza. Primero necesitamos pruebas irrefutables. De lo contrario, será su palabra contra la nuestra. Y considerando que entre ellos está el sheriff del condado y un empresario influyente. Todos asintieron comprensivamente. A las 20:30 nos dirigimos al almacén, dividiéndonos en 2 grupos. El primero, Jason y yo, fue directamente al almacén para instalar equipo. El segundo, Doc y MR. Wilkins tomó posiciones de observación en el exterior. Rebecca se quedó en el motel como coordinadora de la operación. Yo me opuse categóricamente a su participación en la parte de campo. El riesgo era demasiado grande. Discutió furiosamente, pero finalmente reconoció que tenía razón. Además, alguien debía manejar todos los sistemas técnicos. Estacionamos a media milla del almacén y recorrimos el último tramo a pie, usando una vía ferroviaria abandonada como cobertura. El almacén en River Road era una construcción masiva de ladrillo de principios del siglo pasado, parcialmente reconstruida para necesidades modernas. La seguridad era mínima. Una persona en la entrada principal y una ronda periódica del territorio. En ese momento, en mi auricular sonó la voz preocupada de Doc. Tenemos un problema. Diane no contesta las llamadas. Su teléfono lleva apagado varias horas. Me detuve considerando la información.
Diane Williams, la enfermera del hospital que me ayudó a darme de alta antes de tiempo, ahora no contestaba. Podría ser una simple coincidencia, pero ya no creía en coincidencias. Revisa las últimas llamadas, ordené a Rebecca. 1 minuto después respondió. La última llamada desde su teléfono fue a un número con código gubernamental. Luego el teléfono se desconectó. Número gubernamental, repitió Jason. Podría ser cualquier cosa, desde la agencia tributaria hasta el FBI. O trabaja para ellos, sugirió sombríamente Mr. Wilkins, posible doble juego. Recordé la observación profesional de Diane, su interés en mi caso, disposición a ayudar. Quizás su interés no era simple solidaridad humana. La consideraremos una amenaza potencial hasta aclarar las circunstancias, decidí. Rebecca continúa intentando contactarla, pero sé cautelosa. Por delante estaba el momento crítico de la operación, la reunión de los conspiradores que planeábamos grabar. Todo estaba listo. Capítulo 3. Confrontación. En la unidad especial Delta nos enseñaron el principio más importante. El momento de la verdad llega no durante la planificación de la operación, sino cuando el primer disparo rompe el silencio. Ahora, oculto en las sombras del almacén abandonado, esperaba mi momento de la verdad. Hace 3 horas descubrí que mi esposa Melissa no era solo una cónyuge infiel, sino una asesina a sangre fría que usó nuestro matrimonio como tapadera para una estafa. La luna se ocultó tras las nubes, cubriendo el almacén en River Road con un manto de oscuridad ideal para nuestra operación. A las 21:45 el silencio fue interrumpido por el sonido de vehículos aproximándose. Ajusté el enfoque de los prismáticos. 3 coches entraron uno tras otro en el territorio del almacén. El Cadillac negro de Wayne, un todoterreno policial sin distintivos y un sedán gris discreto. Llegaron los primeros invitados, informé al equipo. Los veo, confirmó Rebecca. El reconocimiento facial identificó a Wayne, al sheriff Forrester y a un hombre que corresponde a la descripción del abogado Grant. Entraron al edificio por la entrada principal, intercambiando algunas palabras con el guardia, que inmediatamente se enderezó al ver al sheriff. Este hombre evidentemente no conocía la ilegalidad de lo que ocurría, simplemente cumplía órdenes de sus superiores. A las 21:58 llegó otro vehículo, el Mercedes rojo de mi esposa. Melissa salió sujetando una carpeta de cuero y un pequeño maletín. Con un traje de negocios negro y cabello rubio perfectamente arreglado, lucía impecable. Nadie sospecharía jamás que tras esa fachada se escondía una mujer que planeaba el asesinato de su propio marido. Sentí un frío hormigueo en la nuca, señal inequívoca de la ira que se aproximaba y podría nublar mi juicio. Exhalé lentamente, recuperando el control. No era momento para emociones, solo cálculo frío. El micrófono direccional, creado por Jason con equipo militar, me permitía captar fragmentos de conversación cuando Melissa pasaba junto al guardia. Todo listo para la resolución final, documentos preparados, necesidad de terminar el asunto con la hermana. Hermana, Rebecca, mi corazón saltó un latido, planeaban llegar también a ella. Rebecca, ¿oíste eso?, susurré al micrófono. Sí, su voz permanecía sorprendentemente tranquila. Esto simplemente confirma nuestras sospechas. Saben que soy la siguiente en la línea de herencia si algo te sucede. Tras una breve consulta con el equipo, tomé una decisión que Jason calificó como endemoniadamente arriesgada y Mr. Wilkins como la única correcta, infiltrarme dentro del almacén para obtener pruebas irrefutables. Un solo micrófono y cámaras remotas no podían darnos el cuadro completo de lo que ocurría. Entro, anuncié, Jason cubre el perímetro, Mr. Wilkins, prepárate para una evacuación rápida. Rebecca, no pierdas de vista las cámaras. Javier, la voz de mi hermana, tembló por primera vez en la noche. Ten cuidado. Bajé del techo por la escalera de incendios y crucé silenciosamente el espacio abierto, usando las sombras como cobertura.
Alrededor del almacén no había patrullaje regular. Wayne, al parecer, confiaba en el secreto de la reunión y la presencia del sheriff como protección suficiente. Las llaves de Lina encajaron en la entrada lateral, como había prometido. Dentro del almacén flotaba un olor a polvo, metal y aceite de máquina, aromas típicos de edificios industriales abandonados. Me movía sin ruido, evitando áreas iluminadas, confiando más en sensaciones táctiles que en la vista. La sala de conferencias donde se realizaba la reunión estaba en la parte central del almacén. El camino directo era demasiado arriesgado, así que elegí una ruta alternativa a través de los conductos de ventilación, como había planeado inicialmente. Penetrando en el conducto de ventilación a través de un compartimento técnico, avanzaba lentamente sobre las dependencias del almacén. El entrenamiento militar hacía cada movimiento económico y silencioso, a pesar del espacio estrecho. En el auricular, Rebecca informaba periódicamente sobre las posiciones de seguridad y los conspiradores. «Todos están en la sala de conferencias», susurró. «Las cámaras en el pasillo muestran que el camino está libre, pero ten cuidado. Uno de los guardias acaba de recibir algún mensaje por radio y parece inquieto». Llegué al tramo sobre la sala de conferencias. Luego retiré cuidadosamente la rejilla de ventilación, revelando la vista de la habitación debajo. 5 personas se ubicaban alrededor de una larga mesa de madera oscura. Wayne presidía, un hombre bien cuidado, seguro de sí mismo, con sienes canosas y ojos depredadores de acero. A su derecha Melissa, en su traje impecable, con una tableta y carpeta de documentos. Enfrente el corpulento sheriff Forrester con cara enrojecida por la bebida, pero con mirada sorprendentemente clara y penetrante. Junto a él el nervioso y delgado abogado Grant. «¿Y qué hay de la hermana?», preguntó Forrester. «La chica es demasiado inteligente para su propio bien». Melissa sonrió fríamente. Rebecca es una niña emocional a pesar de todos sus talentos informáticos. Adora a su hermano y creerá cualquier cosa si se presenta adecuadamente. Además, tenemos pruebas de su pirateo ilegal de redes corporativas. La elección es simple: cooperación o prisión federal. Sentí cómo la ira se elevaba dentro de mí como una ola, pero me obligué a mantener la calma y continuar grabando. Cada palabra suya se convertía en un clavo en el ataúd de sus planes criminales. «¿Qué hay de los documentos?», preguntó Wayne volviéndose hacia Grant. El abogado abrió su maletín. «Todo preparado: certificado médico de incapacidad, tutela temporal para la esposa, contrato preliminar de transferencia de derechos sobre la tierra al ayuntamiento para uso público. Por supuesto, luego la parcela será revendida a su empresa como único desarrollador cualificado. Esquema clásico, prácticamente imposible de impugnar si todas las partes cooperan». «Y cooperarán», el sheriff Forrester golpeó la mesa con la palma. «Yo personalmente lo garantizo». Wayne asintió satisfecho y se volvió hacia Melissa. «Excelente trabajo, querida, has superado mis expectativas». Melissa sonrió, y en esa sonrisa no había nada de la mujer que consideré mi esposa. No fue difícil. Javier está tan inmerso en sus recuerdos militares y complejos que no veía más allá de su nariz. «Un buen tipo honesto», se burló. «Estos siempre son los blancos más fáciles». «¿Cómo es en la cama?», preguntó Forrester con una sonrisa obscena. «Valió la pena por los millones». «Sheriff», lo cortó bruscamente Wayne, «mantengamos el profesionalismo». Pero Melissa solo se rió, fría y calculadoramente. «Digamos que sus talentos yacen en otras áreas. Afortunadamente tenía un socio más, cualificado para satisfacer ciertas necesidades», miró significativamente a Wayne. «Así que hoy firmamos todos los documentos». Wayne devolvió la conversación al terreno comercial. «Mañana comenzamos la implementación de la segunda fase. Melissa oficialmente declara comportamiento extraño de su marido, exige evaluación médica. Con la ayuda de nuestros amigos en la comunidad médica obtenemos el diagnóstico necesario.
luego tutela temporal, transferencia de derechos sobre la tierra, aprobación del nuevo plan general y trato hecho. ¿Y qué pasa con Montero?, preguntó Jenkins, interviniendo por primera vez. Es un exmilitar de fuerzas especiales. No será tan fácil meterlo en un psiquiátrico. No llegará al juicio, sentenció Orister despiadadamente. Detención fallida, resistencia armada, caso típico para un veterano con TEPT. Hablaban de mi asesinato tan cotidianamente como si discutieran el pronóstico del tiempo. Apreté los puños tan fuerte que las uñas se clavaron en mis palmas hasta sangrar. Toda esta gente me conocía. Melissa compartió mi cama. Orister me estrechó la mano en eventos benéficos. Y ahora planeaban a sangre fría mi muerte por dinero. En ese momento ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. Los acontecimientos tomaron un giro incontrolable, cambiando nuestros destinos para siempre. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron con estrépito. En el umbral estaba Lina Vázquez sosteniendo una pistola. Sus ojos ardían de furia, los dedos en el gatillo temblaban visiblemente. «Hola, Richard», pronunció con peligrosa calma. «Disculpen la tardanza, mi invitación debió extraviarse». En la sala reinó un silencio momentáneo y luego comenzó el caos. El sheriff Orister instintivamente se llevó la mano a la pistolera, pero se detuvo cuando Lina apuntó directamente a su cara. «Ni lo pienses, Siseo, con gusto empezaré contigo». Wayne se levantó lentamente, manteniendo apariencia de control, aunque noté cómo palidecieron sus dedos aferrados al borde de la mesa. Lina estiró los labios en una falsa sonrisa. «Qué agradable sorpresa. Todavía estás enfadada por nuestro pequeño malentendido». «Malentendido», su risa recordaba el tintineo de vidrio roto. «Destruiste mi carrera, mi vida. Me convertiste en persona non grata en cada estudio de danza de la costa oeste. ¿Y todo por qué? ¿Porque descubrí tus sucios negocios o porque me aburrí como un juguete viejo?» El abogado Grant, ante los primeros sonidos del conflicto, simplemente se desmayó, deslizándose bajo la mesa. Y Melissa, mi esposa de sangre fría, aprovechó el momento para agarrar el maletín con documentos y lanzarse hacia la salida de emergencia en el extremo opuesto de la sala. En el auricular sonó la voz alarmada de Rebecca. «Javier, todo se salió del plan. Jason dice que ve movimiento desde la entrada principal, posiblemente refuerzos». Entendía que nuestra cobertura estaba expuesta. El tiempo de maniobras sutiles había terminado. Poniendo la mano en la empuñadura de la pistola, tomé una decisión. Todos preparados, entro en contacto. Y salté desde la abertura de ventilación, aterrizando justo frente al sheriff Orister en el momento en que finalmente sacaba su arma de la pistolera. Con un movimiento relámpago, perfeccionado en años de entrenamiento, le arrebaté la pistola y le asesté un golpe en el plexo solar, dejándolo fuera de combate por unos segundos críticos. «Todos quietos», ordené apuntando mi pistola a Wayne. «Esto es un arresto ciudadano. Tenemos todas las pruebas de vuestra conspiración para asesinato». Wayne mantenía una sorprendente sangre fría. «Señor Montero, qué sorpresa. Debo admitir que lo subestimé. Pero entiende que la palabra del sheriff del condado contra la palabra de un hombre con evidentes signos de trastorno mental». «Cállate», lo interrumpió Lina, manteniendo el arma preparada. «Cada palabra suya está siendo grabada. Ya se grabó todo lo dicho en esta habitación durante los últimos 20 minutos». Esto era verdad. El oficial Jenkins, joven y evidentemente no preparado para tal giro de los acontecimientos, miraba confundido del sheriff a mí. «Señor, ¿qué está pasando? Es cierto». Orister, que había recuperado el aliento, gruñó. «Idiota, arréstenlo. Esto es agresión a un oficial de policía». Me lancé hacia él, pero Orister me agarró de la pierna y ambos caímos al suelo. Se desató una breve pero feroz pelea. A pesar de su edad y corpulencia, el sheriff resultó ser un oponente sorprendentemente fuerte.
En el auricular sonó la voz angustiada de Rebecca. Javier, creo que algunas personas me han visto. Maldición, pensé mientras me defendía de Orister. Encontraron nuestro centro de comando. Rebecca estaba en peligro. Sal inmediatamente, exclamé, nos encontraremos en el punto de respaldo B. Pero los datos. Olvídate de los datos, sal ahora mismo. Finalmente logré neutralizar al sheriff con un preciso golpe en la mandíbula. Me lancé hacia la salida, pero en el pasillo escuché un grito. Un grito femenino que heló la sangre en mis venas. Rebecca, mi hermana, no estaba en el motel. Estaba aquí. Corrí por los pasillos del almacén hacia el sonido de la voz de mi hermana, maldiciendo su obstinación y temiendo llegar tarde. ¿Por qué no se quedó en un lugar seguro? ¿Por qué se arriesgó a venir aquí? En el extremo más alejado del almacén, donde se almacenaban contenedores con equipos, los vi. Melissa, que había desaparecido con los documentos, tenía a Rebecca bajo la mira de mi propia pistola de repuesto, que siempre guardaba en nuestro dormitorio. Javier, en la voz de mi hermana, no había tanto pánico como rabia consigo misma por haber caído en la trampa. Solo quería advertir que coches de policía se dirigen al almacén. Qué conmovedor, pronunció Melissa con veneno, amor familiar. Siempre consideré que era vuestra mayor debilidad. Me acerqué lentamente, manteniendo las manos visibles. Suéltala, Melissa, ella no tiene la culpa de nada. Oh, es muy culpable, objetó mi esposa, constantemente metiendo sus narices donde no debe, hackeando mi correo, espiándome, pequeña sabelotodo con complejo de superioridad. No es así, dije tranquilamente, dando otro paso, solo trataba de proteger a su hermano, igual que yo siempre la protegí a ella. Melissa me estudiaba con mirada fría y calculadora. Sabes, Javier, todo esto es un malentendido, simple incomprensión, solo has escuchado un lado de la historia. Su voz de repente se volvió suave, casi íntima, ese mismo tono con el que me hablaba en nuestro dormitorio en momentos de intimidad. Wayne me chantajeaba, amenazaba con revelar algo de mi pasado si no cooperaba. Solo intentaba ganar tiempo, protegernos a ambos. Me forcé a no reaccionar ante esta obvia mentira. 3 años a su lado me enseñaron a reconocer sus manipulaciones. Todo es un malentendido, te usaron contra mí, continuó dando un paso hacia mí, pero sin bajar el arma. Todavía podemos estar juntos, empezar de nuevo. Vi el familiar brillo en sus ojos, el mismo que aparecía cuando creía que su manipulación había funcionado. Escuché todo, Melissa, dije en voz baja, cada palabra tuya en la sala de conferencias, sobre cómo planeabas mi muerte, cómo me llamabas un blanco fácil, cómo te reías de nuestro matrimonio. La máscara de simpatía y amor se deslizó de su rostro, revelando su verdadera esencia, una depredadora fría y calculadora. Bueno, valía la pena intentarlo, se encogió de hombros y apuntó nuevamente a Rebecca. En tal caso, tendré que implementar el plan B. Querido esposo en un ataque de paranoia mata a su propia hermana, luego muere durante la detención. Trágica historia de trauma psicológico y TEPT. Suelte a la chica, Melissa, el juego ha terminado. Una nueva voz nos hizo girar a todos. En la puerta estaba Diane Williams, la enfermera del hospital, pero ahora sostenía en su mano una pistola y una placa policial. Detective Diane Williams, policía estatal. Está arrestada por conspiración para cometer asesinato, fraude y corrupción. Por un momento quedé sin palabras. Diane, una policía encubierta, eso explicaba mucho, su observación, preguntas precisas, disposición a ayudarme a darme de alta antes. Diane, exhalé aún sin creerlo. Perdona el disfraz, Javier, sonrió ligeramente, sin quitar los ojos de Melissa. Llevo más de un año investigando la corrupción en esta ciudad. Wayne y sus conexiones con el crimen organizado son solo la punta del iceberg. Melissa se rió, pero en esta risa se percibía nerviosismo.
¡Qué lindo! Los refuerzos llegaron. Bien, permítame preguntar, detective, ¿dónde está su orden? ¿Dónde está el apoyo oficial? Usted sola decidió asaltar propiedad privada basándose en algunas sospechas. Tengo suficientes pruebas para arrestarlos a todos, respondió tranquilamente Diane, y el refuerzo ya está en camino. Melissa parecía casi decepcionada. Me temo que para ustedes será demasiado tarde, detective. Y en el siguiente momento hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Se lanzó bruscamente hacia Diane con un cuchillo sacado de la manga. La hoja brilló en la penumbra, apuntando al cuello. Diane reaccionó instantáneamente, esquivando el golpe mortal. El cuchillo solo rozó el hombro, cortando la tela del uniforme y dejando una franja sangrienta. Se desató una feroz pelea. Las dos mujeres luchaban con una ferocidad que podría haberme sorprendido si no las conociera a ambas. Melissa se movía con una maestría inesperada para una dama de sociedad, revelando entrenamiento especial. Diane le oponía habilidades de combate cuerpo a cuerpo del ejército que no se olvidan ni siquiera años después. Me lancé hacia Rebecca, apartándola del duelo. Debías quedarte en un lugar seguro. 3 hombres de negro intentaron atraparme. Mr. Wilkins los distrajo para que pudiera escapar. Mr. Wilkins mentalmente agradecí al viejo veterano, otra vez salvó una vida. Un fuerte grito atrajo mi atención hacia la pelea. Melissa, a pesar de una herida de bala que Diane logró disparar, consiguió derribar a la detective al suelo y levantó el cuchillo para un golpe mortal. Me lancé hacia adelante, pero sabía que no llegaría a tiempo para interceptar la mano de mi esposa. El disparo retumbó ensordecedor en el espacio cerrado. Melissa se estremeció, dejó caer el cuchillo y lentamente se desplomó al suelo, sujetando el hombro perforado. En la puerta estaba Mr. Wilkins, empuñando con su mano real una pistola humeante que había alcanzado el blanco con virtuosa precisión. Nunca me gustaron las peleas domésticas, pronunció roncamente el veterano. No había tiempo para descansar. Gritos y ruido de la pelea resonaban por el almacén, atrayendo la atención de los demás. Wayne, gruñó Diane, levantándose del suelo, se dirigió al techo. Lo vi cuando me infiltraba aquí. ¿Y Ogister?, pregunté, ayudándola a apoyarse contra la pared. Despertó y corrió tras él. Evidentemente tienen un plan de evacuación alternativo. Tomé una decisión instantánea. Mr. Wilkins, asegúrate de que ésta, asentí hacia Melissa, acurrucada en el suelo, no vaya a ninguna parte. Diane, estás herida. Quédate con Rebecca y esperad los refuerzos. Estoy bien, objetó Diane, pero la sangre empapando la manga indicaba lo contrario. Estás perdiendo sangre, sentencié, es una orden, detective. Asintió a regañadientes, comprendiendo que en ese estado solo sería un estorbo. Me lancé hacia la escalera que conducía al techo del almacén. A mitad de camino choqué con Jason, que perseguía obstinadamente a Wayne. Está arriba, gruñó mi amigo, junto con Ogister, y no están solos, Lina está con ellos. Como rehenes. No estoy seguro, la situación es extraña. Subíamos por la estrecha escalera metálica que conducía al techo. Con cada paso aumentaba el aullido de sirenas policiales. La ayuda se acercaba, pero podría llegar tarde. La salida al techo estaba completamente abierta. Una ráfaga de viento nocturno golpeó mi cara cuando me asomé cautelosamente. Wayne y Ogister estaban al borde del techo donde, a juzgar por una escalera colgante, planeaban descender al edificio vecino. Lina estaba con ellos, pero no como prisionera, se mantenía junto a Wayne casi íntimamente. Comprendí que nos habían traicionado. Aquí está nuestro héroe, pronunció burlonamente Wayne al verme, siempre listo para salvar el día, Montero. Salí lentamente al techo, manteniendo la pistola preparada. Jason me cubría, quedándose en la salida. El juego ha terminado, Wayne, dije.
La policía ya está aquí, todas las salidas están bloqueadas. Siempre hay una salida alternativa para quienes saben planificar, sonrió con aire de suficiencia. El helicóptero llegará en 2 minutos. Empresa de seguridad privada, completamente legal. Lamentablemente, no podremos llevarle con nosotros. Orister sacó una pistola y me apuntó. ¿Crees que alguien creerá a un grupo de locos contra el sheriff del condado? Tengo conexiones en el gobierno estatal. Tenías conexiones, corregí, ahora solo tendrás compañeros de celda. Notando movimiento tras la espalda de Wayne, continué hablando, distrayendo su atención. Pues felicidades por la fuga, solo que Lina olvidó mencionar un detalle importante. ¿Cuál? Preguntó fríamente Wayne. Colocó micrófonos en tu oficina y en tu dormitorio. Me permití sonreír ligeramente. Sorprendente cuántos secretos se pueden conocer en momentos íntimos. Wayne se giró bruscamente hacia Lina, y en ese momento Rebecca, a quien había notado escabulléndose en las sombras, se lanzó hacia adelante, arrebatando la pistola de la mano de Orister. Simultáneamente, Jason atacó al sheriff por detrás, derribándolo sobre el techo. Tú, rugió Wayne mirando a Lina con furia, nos traicionaste. No traicioné a nadie, Richard sonrió con amarga ironía. Simplemente cambiar de bando cuando el barco se hunde no es traición, sino sentido común. Tú mismo me enseñaste eso. Wayne, con una velocidad inesperada para un empresario, sacó un cuchillo y se lanzó contra mí. Apenas logré esquivarlo, sintiendo cómo la hoja se deslizaba a milímetros de mi cara. Se desató una feroz pelea. El promotor resultó ser un oponente inesperadamente fuerte, con evidentes habilidades en artes marciales. Cada golpe suyo era preciso y calculado, revelando entrenamiento profesional. Girábamos por el techo, intercambiando golpes. Por el rabillo del ojo veía cómo Jason y Rebecca luchaban con Orister, mientras Lina retrocedía hacia el borde del techo, observando la batalla con expresión indescifrable. Wayne realizó una serie de estocadas fulminantes, una de las cuales alcanzó su objetivo. El cuchillo rasgó la manga de mi chaqueta, dejando una herida sangrante en el antebrazo. El dolor solo agudizó mis sentidos. El entrenamiento de Delta incluía técnicas especiales que permitían utilizar el dolor como estimulante, no como impedimento. Mi contraataque fue fulminante. Una serie de golpes, cada uno dirigido a puntos clave: plexo solar, rodilla, muñeca de la mano con el cuchillo. Wayne paró los 2 primeros, pero el tercero alcanzó su objetivo. El cuchillo cayó con un tintineo sobre la superficie de hormigón del techo. Wayne retrocedió hasta el mismo borde, sujetándose el brazo dañado. No entiendes con quién te has metido, Montero, siseó. Detrás de mí hay personas que pueden borrarte del mapa con una llamada telefónica. Esas personas serán las primeras en darte la espalda cuando toda tu porquería salga a la luz, respondí, acercándome lentamente. Siempre ocurre así con las ratas que abandonan el barco. Un rugido de furia impotente escapó de la garganta de Wayne y se lanzó contra mí en un último ataque desesperado. Lo recibí con un golpe corto y preciso en el plexo solar, que lanzó al promotor hasta el mismo borde del techo. En ese momento, una ráfaga de viento surgida de la nada o, quizás, su propia torpeza debido a la lesión jugaron un papel fatal. Wayne perdió el equilibrio y, con expresión de shock en el rostro, comenzó a caer desde 5 pisos de altura. Me lancé hacia adelante, logrando agarrarlo por el cuello de su caro traje. Mis dedos se cerraron sobre la tela, sosteniéndolo sobre el abismo. Un solo movimiento y el hombre que arruinó mi vida, que planeó mi muerte, dejaría de existir. Y nadie podría acusarme, todo parecería un accidente en la pelea. Nuestros ojos se encontraron. En su mirada se leía terror animal y comprensión de la situación. Mi mano era lo único que lo separaba de la muerte, y ambos lo sabíamos. Vamos, Montero, gruñó, hazlo, lo deseas, yo lo haría sin pensarlo. Miré a los ojos del hombre que casi destruyó todo lo que amaba.
que compró a mi esposa, arruinó mi vida, amenazó a mi hermana, y tomé una decisión que determinó no su destino, sino el mío propio. No soy tú, dije, y con un brusco movimiento lo subí de vuelta al techo, donde inmediatamente le torcí los brazos tras la espalda, y nunca lo seré. El almacén en River Road se convirtió en un hormiguero de actividad. Coches de policía con luces intermitentes rodeaban el territorio, agentes de paisano hormigueaban por los pasillos recogiendo pruebas. El FBI asumió el control del caso, apartando a la policía local debido a la implicación del sheriff. Estaba sentado en el escalón trasero de una ambulancia, permitiendo que un paramédico tratara el corte en mi antebrazo, cuando Diane se acercó acompañada por un hombre alto en traje formal. Javier, este es el agente especial Harris, presentó, dirige la operación. El agente me estrechó la mano. Trabajo impresionante, señor Montero. La detective Williams contó cómo reunió las pruebas. Las grabaciones de sus cámaras y micrófonos nos proporcionan evidencia irrefutable contra todos los participantes en la conspiración. Solo protegía a mi familia, respondí. ¿Qué pasará con ellos? La acusación preliminar incluye intento de asesinato, fraude a gran escala, corrupción e interferencia en la administración de justicia. Ante el peso de las pruebas, Grant ya ha comenzado a cooperar, esperando una reducción de condena. Está contando cosas interesantes sobre los manejos financieros de Wayne, conexiones con el crimen organizado y un esquema de corrupción de años en la administración municipal. Diane sonrió ligeramente. Esto es solo la punta del iceberg. Llevamos más de un año investigando a Wayne. Tu caso se convirtió en el elemento clave del rompecabezas. Y Melissa, hice la pregunta que me inquietaba. Bajo custodia en el hospital, respondió Diane. Tan pronto como los médicos den el visto bueno, la trasladarán a una prisión federal hasta el juicio. Considerando la gravedad de los cargos y cantidad de pruebas, le esperan al menos 25 años. Asentí, sintiendo un extraño vacío interior. 3 años de matrimonio que resultaron ser una mentira desde el primer día hasta el último. Rebecca se acercó y se sentó junto a mí, apoyándose en mi hombro como en la infancia. ¿Estás bien? Lo estaré, respondí abrazando a mi hermana, en cuanto todo esto se asiente. Jason y Mr. Wilkins terminaban de dar su testimonio a los agentes del FBI. Doc, que llegó justo después del final de la operación, ayudaba a los paramédicos con los heridos. Inesperadamente, Rebecca me dio un codazo. Mirad, 2 agentes conducían a Melissa hacia un furgón policial. A pesar de las esposas y el vendaje en el hombro, mantenía una dignidad glacial, como si se dirigiera a una recepción social y no a una prisión federal. Al verme, se detuvo. ¿Puedo hablar con mi marido?, preguntó a los agentes que la escoltaban. Me miraron, asentí y me levanté acercándome a ella. Bueno, Javier, su voz sonaba casi tierna, parece que has ganado, felicidades. Esto no es un juego, Melissa. Para ti, no, sonrió con esa falsa sonrisa que ahora había aprendido a reconocer tan bien, pero 3 años juntos no significan nada, sé que todavía me amas, incluso después de todo. Miraba a la mujer que consideré mi esposa, intentando ver en ella algo auténtico. Pero solo veía una máscara perfectamente calibrada, tras la cual se ocultaba el vacío. Mr. Wilkins se acercó discretamente por detrás y me tendió en silencio su tableta. En la pantalla había una grabación de video, Melissa y Wayne en un coche, a juzgar por la fecha, el día antes de mi accidente. ¿Todo listo?, preguntaba Wayne. Absolutamente. Somníferos en su whisky, frenos cortados. Por la mañana estarás besando a una viuda, no a un amante, se reía Melissa. ¿Y no te da pena, 3 años después de todo? Javier, resopló, es como dormir a un perro viejo, triste pero necesario. Mostré la pantalla a Melissa. Su rostro no cambió ni por un segundo, solo en sus ojos brilló un destello de fastidio por la derrota.
A veces la verdad es el mejor remedio contra las ilusiones, dijo en voz baja Mr. Wilkins recuperando su tableta. Vamos, hijo, aquí ya no hay nada más que hacer. Nos vemos en el juicio, le dije a Melissa y me giré para irme. Te arrepentirás de esto, Javier. Su voz perdió el control por primera vez, revelando su verdadera esencia. Nadie me gana y vive para contarlo. No me volví, dejando sus amenazas sin respuesta. Algunas batallas se ganan simplemente al alejarse. Lina Vázquez, que sorprendentemente evitó el arresto gracias a su cooperación con el FBI, resultó que llevaba varios meses pasándoles información sobre Wayne. Se acercó a mí. No es la venganza que quería, admitió, pero quizás es incluso mejor. Lo perderá todo: dinero, conexiones, libertad. Para alguien como Wayne, eso es peor que la muerte. La verdadera justicia no es lo que hacemos con ira, respondí, sino lo que soporta la prueba del tiempo. Asintió pensativamente. Palabras sabias, pues adiós, señor Montero. Espero que encuentre paz después de todo esto. 6 meses después, estaba en medio del renovado taller de Doc, ayudando a instalar nuevo equipo. Los juicios contra Melissa, Wayne, Orister y Grant concluyeron con sentencias condenatorias. Las conexiones corruptas reveladas durante la investigación condujeron a una limpieza masiva en la administración municipal y el departamento de policía. Rebecca, inspirada por los acontecimientos, se transfirió a la Facultad de Derecho. Demasiadas personas no pueden defenderse, explicó su decisión. Quiero ayudar a quienes, como nosotros hace medio año, se enfrentan al sistema. Mr. Wilkins, que vivía al otro lado de la calle, se convirtió prácticamente en un miembro de la familia. A menudo cenábamos juntos, y sus historias de Vietnam resultaron inesperadamente resonantes con mi propia experiencia. Jason amplió su empresa de seguridad, obteniendo un contrato para modernizar los sistemas de seguridad de instituciones municipales. La nueva administración hizo de la seguridad una prioridad. Y Diane nos visitaba a menudo. Al principio con el pretexto de completar la investigación, luego simplemente porque sí. Entre nosotros surgió esa comprensión que solo es posible entre personas que han pasado por el fuego y conservado su humanidad. ¿En qué piensas?, preguntó Diane, entrando a la habitación con 2 tazas de café. En la herencia, respondí, mostrándole una fotografía. Y en que, por extraño que suene, estoy agradecido por todo lo ocurrido. Agradecido, se sorprendió por la traición, por el intento de asesinato. Por la verdad tomé su mano, por dolorosa que sea, por liberarme de las ilusiones y por un nuevo comienzo. Diane apretó comprensivamente mi mano. Entre nosotros nacía algo nuevo, un sentimiento profundo basado no en el engaño, sino en el respeto y comprensión mutuos. A veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y a veces las respuestas no están en misteriosas notas, sino en nuestro propio corazón. Si te gustó esta historia, apoya al autor con un like, suscríbete al canal y comparte tus emociones en los comentarios. Gracias.